Continuando con esta sesión matutina relativa al bloque de electricidad, quiero invitar al podio al ingeniero Francisco Granados, director general adjunto de la Comisión Reguladora de Energía del Gobierno mexicano. Él nos dará la conferencia La Reforma Eléctrica en México. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias a los organizadores del evento por haber invitado a la Comisión Reguladora de Energía de México a participar de la experiencia de la reforma energética realizada en diciembre de 2013, la cual en las siguientes láminas voy a tratar de explicarles el porqué de la reforma energética de México, cuáles fueron los motivadores que dieron origen a la reforma eléctrica, cuáles son nuestras expectativas y los pasos que estamos siguiendo en la implementación. Bien, comentarles que este es el sistema eléctrico mexicano. Tenemos 66.54 gigawatts en capacidad instalada. Alrededor del 25% de esta generación se realiza con energías limpias. 21% de la generación de energía eléctrica a través de energías limpias. Cerramos el año pasado ya, la contabilidad nos dice que hemos reducido en los últimos años la generación con combustóleo, el gasoil. Somos un sistema que utiliza una cantidad muy fuerte de este combustible. Somos un país petrolero. En los años anteriores, mucha de la generación de energía eléctrica se realizaba con este combustóleo caro. Nos volvimos en un sistema donde la generación de energía eléctrica se volvió muy costosa, una de las razones para realizar la reforma energética. Contamos con alrededor de 50.941 kilómetros de líneas de transmisión. La tasa media de crecimiento anual en la demanda de energía eléctrica es alrededor del 4.3%. Somos alrededor de 112 millones de mexicanos. Y me comentarles, México antes de diciembre del 2013 contaba solamente con una empresa estatal, una empresa del gobierno mexicano, Comisión Federal de Electricidad, empresa verticalmente integrada. Generaba, transmitía, distribuía, comercializaba energía eléctrica. Ella es la que se encargaba de realizar absolutamente todo. Existía la participación de entes privados, de empresas privadas en la generación de energía eléctrica en diversas modalidades. Aquí establecidas los productores independientes, Independent Power Producers, autoabastecimientos, que eran básicamente asociarse entre diversas empresas. Estaba prohibida la venta de energía eléctrica entre particulares en México. ¿Cómo se podía hacer la venta entre particulares? Una asociación en específica para desarrollar un proyecto. Todos los que fueran socios podían consumir energía eléctrica a través de lo que se denominan los Power Purchase Agreements, los contratos de compra-venta de energía. Asimismo, se permitía la importación y exportación de energía eléctrica, pero la participación de la iniciativa privada, que básicamente en México y como en muchos otros países, cuando se tiene un monopolio en lo que es la generación, transmisión, distribución, empieza a ser limitada o empieza a ser no crece al ritmo como debería de ser. Este es el resultado a diciembre de 2014 en lo que es la capacidad del sistema eléctrico mexicano. La empresa, hoy denominada Empresa Productiva del Estado, antes el monopolio, Comisión Federal de Electricidad, representa alrededor del 62% del total nacional. Todas las otras modalidades que ahí ustedes van a ver representadas son iniciativa privada invirtiendo en México. Estamos hablando que la cuantificación de la inversión privada en México es alrededor de $40,000 millones.
Y entonces, si estamos hablando más o menos de un 37-38% de lo que es inversión privada, y este ritmo lo mantuvimos prácticamente por 20 años, ¿cuáles fueron las razones por las cuales hacer una reforma energética? Bien, yo explicaba que el sistema mexicano, la tasa media de crecimiento anual 4.3%, una tasa nada despreciable con 112 millones de habitantes. El sistema, las oportunidades de inversión se empezaron a agotar. Cada vez había menos empresas que pudieran consumir energía eléctrica a través de contratos de energía privada. Durante 20 años las empresas generadoras de energía eléctrica establecieron este tipo de contratos y, por ejemplo, para desarrollar un proyecto privado en México, así como en cualquier otra parte del mundo, los bancos normalmente financian proyectos a través de un PPA que sea bancario. Durante 20 años lo que ofreció el gobierno mexicano fue una certeza en las inversiones. El inversionista lo que requiere es certeza de que el gobierno o el país en el que se establece la inversión acepta esa inversión. Nosotros empezamos a dar cuenta que aún teniendo potenciales, por ejemplo, y voy a tomar como ejemplo lo que pasa en México, por ejemplo, en las energías renovables. Tenemos un potencial de energía renovable, por ejemplo, en eólica de alrededor de 50 gigawatts. Esas son las zonas en las cuales se tiene un potencial identificado. En esta zona denominados es el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Es una de las zonas donde más potencial existe en el mundo. Ya desarrollados a través de inversión privada alrededor de 2.000 megawatts. Por ejemplo, ¿qué hacer para motivar la inversión y aprovechar este potencial? Si empezamos a ver que los inversionistas querían estar en México, pero ya no, por ejemplo, a través de los modelos PPAs. Y como mencionaban, la venta entre particulares en México no estaba permitida. Déjenme les comento que hacia 2009 empieza, derivado por ejemplo de la crisis europea, muchas empresas en el ámbito fotovoltaico llegan a México como así han llegado a Latinoamérica a ofrecer los servicios, a ofrecer su tecnología. En México contamos con un potencial muy alto en cuanto al aprovechamiento de energía fotovoltaica. Y nos dimos cuenta, voy a mostrarles unas gráficas. Por ejemplo, recibimos solicitudes para generar energía eléctrica en permisos de alrededor de 6 gigawatts. 6 gigawatts solamente en permisos fotovoltaicos en los últimos 2 años. Hay un potencial de energía renovable de alrededor de 53 gigawatts, aprovechado muy poco, así mencionaban en la exposición anterior. También en México carecemos de un marco regulatorio, por ejemplo, para incentivar la generación de energía hidráulica. En México es el cuarto productor de energía geotérmica en el mundo. Se exporta tecnología en geotermia a diversos países, pero hemos identificado ya diversos sitios en los cuales se podía aprovechar. Por ejemplo, potenciales en biomasa. Por ejemplo, en biomasa forestal se han identificado alrededor de 5.000 megawatts para ese aprovechamiento. Un tema que está siendo desarrollado en México, que es la cogeneración de energía eléctrica. Déjenme les comento que en 2009 se estableció una regulación para el aprovechamiento del potencial de cogeneración en México, evaluado en alrededor de 11.000 megawatts. En esta gráfica lo que podemos observar que a través de ciertas regulaciones publicadas a partir del año 2009 se incentivó la generación de energía eléctrica en cogeneración. Pero otra vez comentarles y seguir reiterando,
llegamos a un tope, llegamos a un límite en lo que fueron las posibilidades de generación de energía eléctrica en México a través de contratos PPAs. Es decir, ya no había contratos que te permitieran hacer bancable un proyecto. Ya prácticamente todas las empresas en México han firmado un contrato PPA. Entonces había que buscar una nueva alternativa. Este es el resultado de lo que se implementó, por ejemplo, en energías renovables. La estrella mexicana es el aprovechamiento de energía eólica en México, alrededor de 2.000 megawatts desarrollados a través de inversiones privadas. Pero hemos visto incrementos, por ejemplo, en lo que es permisos, como les comentaba, en la parte solar. Muchos de estos proyectos hoy en México no se están desarrollando por la falta de un contrato que les permita a un banco garantizar la inversión. También les comento en relación al panel anterior, un sector que crece 50% cada medio año en México es la generación distribuida. Proyectos menores a 500 kilowatts en casas de habitación, en pequeños comercios. Este tipo de contratos hoy ya es una realidad en México, el famosísimo net metering, la medición neteada. Pones tu panel de fotovoltaico, tu pequeño aerogenerador y puedes descontar la energía eléctrica que le consumes al suministrador de la que tú generas. Estamos hablando de alrededor de 50 megawatts ya desarrollados en México. Bien, nos trazamos una meta, llegar al 2024 con un componente de 35% de energías limpias en la matriz energética mexicana. Mencionaba al inicio de la plática que en generación de energía eléctrica el año pasado terminamos en 21%. Necesitamos llegar al 2024 adicionando alrededor de 9.000 megawatts más en generación de energía limpia. Y nos encontramos con una realidad. El recuadro en blanco es el potencial de energía renovable que existe en México y el recuadro en gris, en oscuro, es lo que se ha aprovechado. Es decir, prácticamente nada. Los inversionistas tienen un especial interés por invertir en México, pero nos encontramos con que el marco regulatorio, las leyes ya no te permitían, por ejemplo, ofrecerle esa certeza que venimos ofreciendo durante 20 años. No se permitía la venta entre terceros, no podías vender energía eléctrica a la red, a menos de que fuera a través de un permiso, y los permisos, evidentemente, con un componente de requisitos solamente para ciertas empresas. Nos dimos a la tarea entonces de tratar de implementar un mecanismo que ofreciera esa certeza al inversionista. Repito, lo que México ha ofrecido de esos 40,000 millones de dólares invertidos en México en alrededor de 25,600 megawatts, quisimos replicarlos a través de la implementación de un nuevo modelo. Déjenme les comento. México otorgaba alrededor de 38 permisos de generación por año. El último año México registró solicitudes para alrededor de 500 permisos para generar energía eléctrica privada. ¿Cuánto es la capacidad que estas inversiones solicitaron? Alrededor de 16 gigawatts. ¿Qué hacer ante tal magnitud de solicitudes para generar energía eléctrica y no poder en un determinado momento ofrecer más que el esquema anterior que te permitió llegar a ingresar 25,000? Tienes un sistema que se volvió caro a través del uso, por ejemplo, del combustóleo,
Tienes una meta de llegar al 35% al 2024, reintegración del 35% de energías limpias. El gobierno mexicano en el actual sexenio, uno de los objetivos del gobierno fue reducir tarifas eléctricas. Entonces, conjugando todos estos aspectos, es que se hace la reforma energética. Decidimos tener un acceso abierto a la inversión en generación de energía eléctrica, iniciando por la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad, empresa anteriormente la paraestatal, se vuelve y se transforma en una empresa más que compite con las mismas reglas en comparación con la inversión privada. En México, quien llevaba la planeación, la modernización por ejemplo, de las redes de transmisión y distribución, era la propia Comisión Federal de Electricidad. Esto lo que hacía es que cuando un proyecto privado trataba de hacer una interconexión al sistema de distribución, pues bueno, se actuaba con cierta discreción para la interconexión de ese tipo de proyecto a la red. Hoy, con esta reforma, lo que se plantea es el acceso abierto a las redes de transmisión y a las redes generales de distribución. Lo que se plantea es establecer un mercado competitivo, que las empresas en un determinado momento compitan con las mismas reglas con las cuales compite Comisión Federal de Electricidad, es decir, se va a abrir el mercado eléctrico mayorista. Ahora veremos que México tiene planeado iniciar con el mercado eléctrico mayorista el 1 de enero del 2016. Bien, pero para impulsar a las energías renovables hay que en un determinado momento pues considerar ciertos incentivos. Se están diseñando lo que son los Green Certificates o los certificados de energías limpias en México. Ya hay obligaciones para, por ejemplo, ahora vamos a ver la estructura del nuevo mercado. Hay obligaciones en la generación y hay generaciones en el consumo. Mencionaba que la modernización o la ampliación de las redes de expansión del sistema de transmisión y distribución se realizaba por la empresa del Estado. Una de las grandes adiciones de la reforma energética es que hoy los privados pueden invertir en la transmisión y la distribución de energía eléctrica. El Estado mexicano no renuncia a la potestad de la transmisión y la distribución, sino que a través de contrataciones lo que hace es motivar la inversión en estos sectores. En México contamos con el 98% de la población cuenta con electrificación. 2% las zonas más difíciles de acceso. Tenemos un territorio de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. Son las que en un determinado momento carecen de electricidad. Impulsar esta reforma lo que tiene como objetivo también es impulsar la generación distribuida. Bien, lo que nos planteamos es modernizar el sistema de generación mexicano. Nos volvimos en un sistema obsoleto. Si bien es cierto, por ejemplo, la eficiencia del sistema eléctrico mexicano en promedio es alrededor del 40%, en comparación con ciclos combinados de alrededor del 55-60%, nos dimos cuenta que era una posibilidad o un reto interesante volvernos eficientes. Y menciono aquí, el objetivo del gobierno mexicano es desarrollar un sistema de generación, transmisión y distribución eficiente, con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad en el sistema. ¿Qué estamos previendo hacer? Por ejemplo, tener un despacho óptimo en la generación de energía eléctrica. ¿Qué queremos tener también en México? Durante muchos años tuvimos una empresa en el centro del país, Luz y Fuerza del Centro, extinguida en el 2009. Una de las tantas causas de su extinción fue el nivel de pérdidas a nivel de distribución, alrededor del 30%. Lo que pretendemos es también reducir las pérdidas a nivel de transmisión y distribución. Y bien, nuestros objetivos, como mencionaba, tratamos de reducir las tarifas a nivel residencial.
reducir los impactos ambientales. México tiene compromisos a nivel internacional para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto pues lo vamos a tratar a través de la diversificación de las tecnologías. ¿Cómo? Pues a través de los certificados de energía limpia que yo mencionaba. Estamos tratando de, por ejemplo, que las empresas inviertan en sectores anteriormente reservados exclusivamente al Estado. Hoy, ¿cuáles son estos? La generación y la transmisión, como mencionaba anteriormente, reservada únicamente al monopolio mexicano. El resultado de la implementación de la reforma energética es este. Esto que ven ustedes aquí, donde dice CENASA, Centro Nacional de Control de Energía, el Independent System Operator, era parte de la Comisión Federal de Electricidad. Hubo que incluso crear un nuevo organismo, sacarlo de la potestad de la Comisión Federal de Electricidad para darle certeza. Hoy ya existe este centro, siempre ha existido, pero vamos, ya tiene independencia para que tome las decisiones en el despacho y en la operación del sistema eléctrico. En la generación de energía eléctrica se incluye en lo que es la competencia entre las mismas plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y aquí hay un actor muy importante. El consumidor número 1 de energía eléctrica en México es Petróleos Mexicanos. Estamos hablando de alrededor de casi 3,000 megawatts de demanda. Él mismo genera su propia energía eléctrica a través de proyectos de cogeneración, principalmente. Entonces, lo que estamos haciendo es la creación de un mercado eléctrico mayorista, un mercado spot, donde lo que se privilegie básicamente es la eficiencia. La eficiencia técnica primero, y por tanto podría llevar a lo que es la eficiencia económica que andamos buscando. Bien, mencionaba, existen nuevos actores en México, nuevas posibilidades de inversión. Por ejemplo, se establece en una ley, en la ley de la industria eléctrica, la posibilidad de la comercialización del suministro eléctrico, pero también ya se ve la posibilidad de la comercialización, por ejemplo, de servicios conexos, un mercado de capacidad, un mercado de energía, que para nosotros, no sé, para ustedes, básicamente es nuevo para México. La historia mexicana ha tenido un cambio importante con la aparición de estas nuevas figuras. Estamos hoy recibiendo empresas que en otros lugares del mundo, por ejemplo, su negocio es comercializar energía eléctrica, o por ejemplo, establecer plantas para la confiabilidad del sistema. Estas figuras hoy en México empiezan a aparecer a través de esta reforma energética. Les comento, ¿qué pasa del lado del suministro? Se establecen varias formas de suministrador de energía eléctrica. Aquellas empresas o aquellas personas con capacidad mayor a 13 megawatts, con demanda mayor a 3 megawatts, podrán ser registrados como usuarios calificados, es decir, ir al mercado eléctrico mayorista a comprar su energía eléctrica. Los usuarios menores a esa demanda serán abastecidos por un suministrador de servicios básicos. En México estamos hablando, a nivel de distribución, hay alrededor de 25 millones de contratos. Los distribuidores que han llegado a México ven una posibilidad muy importante, por ejemplo, para registrarse como un distribuidor o un comercializador de energía eléctrica. En un principio, todos los mexicanos seremos usuarios de un servicio básico, y, por ejemplo, aquellas empresas que decidan así registrarse como usuarios calificados con demanda mayor a 3 megawatts lo podrán hacer. Bien, en esta lámina también ahí dice CFE y CFE contratos. Les mencionaba anteriormente, como veíamos en las láminas que les mostré de energía renovable, el potencial no fue
en muchas zonas explotadas precisamente por la falta de la infraestructura de transmisión y distribución. Hoy en México lo que se prevé es que la propia CFE se asocie con empresas para realizar la infraestructura de transmisión y la distribución de energía eléctrica. Bien, aquí un resumen de lo que antes había, simplemente en la parte de arriba, si ustedes lo ven, en todos, prácticamente generación, control, despacho, transmisión, distribución y comercialización, siempre aparecía la empresa del Estado. La parte de abajo empiezan a haber otros sectores, es decir, ya empezamos a incluir otras autoridades, el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, el papel de la Comisión Reguladora de Energía estableciendo reglas, por ejemplo, para el mercado eléctrico mayorista. Me queda poco tiempo, me voy un poco más rápido. En México se desarrolló lo que es una definición de lo que se entiende con energías limpias. Eso es todo lo que nuestra ley considera como energías limpias. Está incluido la cogeneración de energía eléctrica, la energía solar. Un punto interesante y en relación con la plática anterior. Uno de los elementos claves para la implementación de la reforma eléctrica en México es tener un mercado competitivo y mayor interconexión de energías limpias, promover la generación distribuida. En la plática anterior se mencionaba redes eléctricas inteligentes. Ayer, el martes, anunciamos en México la implementación de la hoja de ruta para la implementación de redes eléctricas en México. Tenemos un plan que nos lleva a establecer redes eléctricas inteligentes en México. ¿Quién lo establece? La Comisión Reguladora de Energía. Nosotros creemos que a través de este mandato es como se pueden volver en obligaciones para los suministradores, distribuidores, comercializadores, la implementación o la toma de acciones en redes eléctricas inteligentes. Debe estar en un mandato para que se vuelva obligatorio para las empresas. Evidentemente hay que revisar el costo económico que ello implica. Bien, en este año los certificados de energías limpias, por cada megawatt de generación de energía limpia, solar, eólica, hidroeléctrica, el gobierno mexicano otorgará un certificado de energía limpia. En marzo de este año, es decir, en el próximo mes, el gobierno mexicano establecerá las obligaciones de energía limpias para los participantes del mercado, que entrará en el 2018. Esos certificados van a ser comerciables. Se establece un mercado de certificados de energías limpias y se prevé que en un determinado momento haya empresas que a través del establecimiento de esas obligaciones vayan al mercado y los compren, y en un determinado momento los generadores vendan en ese mercado. Así es como prevemos nosotros en que va a crecer, por ejemplo, la generación de energía limpia. Se oye sencillo, pero es una tarea bastante difícil. Bien, ya se estableció un porcentaje de energías limpias en cuanto al consumo de energía eléctrica en México. Mencionaba yo esa R que está ahí. Ayer lo que es el ministro de Energía mexicano mencionó que durante marzo el porcentaje que se les va a exigir a las empresas en México de consumo de energía limpia va a ser anunciado. También con esta reforma energética lo que se previó fue el desarrollo de una ley de geotermia. En México las dos grandes fuentes de energía que no fueron desarrolladas en el pasado fue la hidroeléctrica y la geotermia. Había que darle una certeza por ejemplo, en este caso a la geotermia. El día de ayer el director de la Comisión Federal de Electricidad anunció los dos primeros proyectos denominados Ronda Cero, en los cuales la Comisión Federal de Electricidad licita 50 megawatts para el desarrollo de proyectos de energía geotérmica. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en la implementación. Iniciamos en el 2014.
y ahí podemos ir viendo cada una de las etapas en la implementación de esta reforma energética. Hoy estamos aquí donde nos podemos ubicar ahí en marzo de 2015, lo que les mencionaba, ya están las rondas de geotérmica. En este año vamos a hacer la separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad se separa en diversas empresas: transmisión, distribución, generación de energía eléctrica. Ya no vamos a ver a nuestra CFE como antes la veíamos como un monopolio, la vamos a poner a competir con las mismas reglas que cualquier otra empresa de cualquier parte del mundo. Se planea que haya un elemento importante para la inversión: subastas de energía eléctrica. En el pasado, incluso con los Synergy, nos participaron del desarrollo en las subastas de energía, las subastas de capacidad que se hicieron aquí en Perú. El modelo mexicano considera, por ejemplo, para el suministro básico, para garantizar la estabilidad en los precios, en la estabilidad en las tarifas, el desarrollo de subastas anuales. Entonces es una oportunidad muy grande que, por ejemplo, estamos viendo, y que la primera subasta que hará México en cuanto a capacidad de energía será al final de este año. Bien, con esta última lámina que fue hecha por la Secretaría de Energía, que es el Ministerio de Energía en México, esto es a donde estamos. Nos falta todavía muchos elementos por desarrollar. El martes pasado se sacó a consulta pública las reglas de operación del mercado eléctrico mayorista. Vamos actuando paso a paso. El reto es que lleguemos a enero del 2016 con la operación del sistema eléctrico mexicano en cuanto al mercado. Quisiera terminar con esto la presentación. Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ok, lo felicito por su exposición. Gracias. Tengo una pregunta. El sistema de generación distribuida que, según su exposición, ya tienen reglas, reglamentos, normas, ¿desde qué capacidad hasta qué capacidad de potencia están consideradas la posibilidad del net metering? Bien, esto, déjame comento, inició en el año 1992. La generación distribuida tiene dos escalas, pequeña y mediana escala. Pequeña es hasta 30 kilowatts, lo que son 10 kilowatts hasta nivel residencial, 30 kilowatts a nivel comercial, y luego nos saltamos a lo que es servicios generales en media tensión hasta 500 kilowatts. Esto, 500 kilowatts, no requiere un permiso para generar energía eléctrica. Ahí déjeme le comento que fue un reto muy grande. Por ejemplo, convencer a la Comisión Federal de Electricidad de instalar medidores inteligentes. Este fue nuestra primera incursión y, como les mencionaba, este es un mercado que crece 50% en México cada año. De hecho, los contratos los podemos compartir, Los contratos son públicos y podemos compartir. Es un contrato formato que se puede compartir con ustedes. Siempre con el tema de la generación distribuida, una parte crítica en el tema es la tarifa, en general la metodología tarifaria. ¿Cómo ustedes han resuelto ese problema? Perdón, no lo escucho muy bien. O sea, en el tema de la generación distribuida, en el tema metodología tarifaria, ¿cómo resuelven ustedes ese problema? ¿Cómo se paga la energía? Bien, en este momento mencionaba yo que la venta de energía eléctrica estaba prohibida.
Es decir, el net metering, lo que existió hasta el 31 de diciembre del 2013, lo que permitía hacer es un neteo a cero. Lo que consumías de lo que consumías del suministrador lo descontabas de lo que generabas. Si en un determinado momento generabas más energía eléctrica de tu consumo, no había ningún pago por esa energía. Hoy, bajo esta nueva ley de la industria eléctrica, bajo esta reforma, la generación distribuida sí puede vender energía eléctrica a los suministradores. La facultad de establecer esta nueva metodología es parte de la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros prevemos que hacia final de este año vamos a establecer esa metodología. Pero definitivamente, por ejemplo, tenemos como mandato reconocer las aportaciones que haga, por ejemplo, en cuanto a la reducción de pérdidas a nivel distribución, esa inclusión de esa generación distribuida. Quería hacerle la pregunta, lo felicito por su exposición. Quería ver, la demanda actual mexicana cubre la Comisión Federal de Energía Eléctrica. Y como segunda pregunta, si han pensado en México en la generación de centrales nucleares produciendo energía eléctrica. Ya. Sí, tenemos alrededor del 4% de la generación de energía eléctrica es a través de energía nuclear. Es una sola central denominada Laguna Verde. Sí, hay posibilidades y se está pensando en que en el futuro se amplíe la capacidad nucleoeléctrica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta. Buenos días. Con respecto a los certificados de energía limpia, ¿cómo se tendría que emitir estos certificados de energía limpia y cómo se va a crear la demanda por estos certificados? Bien, una pregunta muy interesante porque estamos siendo muy cuidadosos con el diseño. Mencionaba que ya se estableció a través de unos lineamientos que fueron publicados en una gaceta oficial que por cada megawatt hora de generación de energía limpia, de un solar, eólico, hidráulico, todo lo que se considere energía limpia, se va a otorgar un certificado. El certificado lo otorga la Comisión Reguladora de Energía. El mercado lo maneja el Centro Nacional de Control de Energía. ¿Y cómo se va a crear la demanda? Es precisamente lo que yo mencionaba. En marzo, lo que es la Secretaría de Energía establecerá los requisitos, es decir, el porcentaje que, por ejemplo, un generador, un suministrador y un usuario calificado tendrán que consumir de energía limpia. Entonces, lo que se prevé es que se empate esa oferta contra esa demanda. En este momento ya se han hecho varios estudios de cuánta generación de energía eléctrica existe en México, que es alrededor del 21% del total nacional, y se está viendo cuál es la demanda, de tal manera que en este año se establezcan esos compromisos para que demos oportunidad que en el 2018 se empiece la comercialización de estos certificados. ¿Por qué 3 años? Porque vamos a dar la oportunidad de que haya nuevo desarrollo en nuevas centrales de generación de energía limpia. Hay un punto que siempre nos han mencionado, ¿cuál es el costo? El costo también es una definición que será desarrollada durante este año. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.